El estruendo seco de un disparo retumbó por las calles polvorientas de Shoshone City, Idaho. Maren Locke se pegó contra las tablas envejecidas del almacén que había pertenecido a su difunto esposo, sintiendo cómo su corazón golpeaba con la fuerza de un herrero enfurecido. El ardor de los moretones recién formados le quemaba el pómulo, el sabor metálico de la sangre le llenaba los labios, y las voces furiosas de Bragg Huxley y sus hombres resonaban cada vez más cerca. No puedes esconderte para siempre, Maren. La voz de Bragg viajaba con el viento caliente de aquel verano de 1878. Una mujer necesita un marido en estas tierras, y ya he tenido suficiente paciencia. Maren apretó con manos temblorosas la pequeña Derringer, la misma que Jory Locke le había regalado antes de que la enfermedad lo arrebatara 6 meses atrás. Nunca imaginó levantar el arma contra aquellos vecinos que antaño habían estrechado la mano de su marido en las reuniones de la iglesia, o se habían quitado el sombrero para saludarla en la calle principal. Pero todo cambió cuando su periodo de luto terminó, y los buitres empezaron a revolotear alrededor de ella. Bragg Huxley, dueño del rancho más grande del condado, a sus 45 años ya había enterrado a 2 esposas, había mostrado sus intenciones incluso en el funeral de Jory, disfrazando comentarios inapropiados como consuelo. Maren rechazó sus primeras ofertas con educación, pero la cortesía se volvió inútil cuando él empezó a manipular al pueblo entero en su favor. El enfrentamiento de aquel día había sido el peor. Bragg y 3 vaqueros suyos la arrinconaron detrás de la tienda general, exigiendo que aceptara su propuesta. Cuando Maren se negó de nuevo, la poca paciencia del hombre se quebró como leña seca. El dorso de su mano golpeó su rostro antes de que ella alcanzara a verlo venir. «Aprenderás a respetar cuando seamos marido y mujer», escupió él mientras ella caía contra la pared. Ahora huía, con la Derringer como único aliado en un pueblo que parecía haberse vuelto en su contra de un día para otro. «Señora Locke». Una voz profunda surgió a su derecha, tan inesperada que casi disparó sin pensar. «Por aquí, rápido». Maren giró y vio a un jinete alto oculto entre 2 edificios, el rostro sombreado por un sombrero de ala ancha. Él extendió una mano enguantada hacia ella. «¿Quién es usted?», exigió ella, apuntando el arma. «Alguien que no cree en obligar a una mujer a nada», respondió con calma. «Me llamo Thane Calder. Tengo un caballo esperándola detrás del establo si quiere marcharse, pero debemos movernos ya». Ella dudó apenas un instante. La voz de Bragg se escuchaba cada vez más cerca. Los ojos del desconocido, ahora visibles bajo el ala del sombrero, no mostraban malicia alguna, solo urgencia. Y una decencia inesperada. Maren guardó la pistola en su faltriquera y tomó su mano, soltando un jadeo cuando él la alzó de un tirón, y la acomodó detrás de él. El caballo bajo ellos se movía con fuerza contenida, obedeciendo las mínimas señales del jinete, mientras se deslizaban entre los edificios rumbo al establo. Tal como prometió, un segundo caballo los esperaba, una yegua gris ya ensillada con un pequeño fardo amarrado detrás. Thane la ayudó a desmontar y señaló la montura. «Es dócil pero rápida. ¿Sabe cabalgar?». Maren asintió. Su padre le había enseñado antes de que ella se mudara al oeste con Jory, aunque desde entonces montaba casi siempre con silla lateral. «Mis cosas», murmuró, pensando en el retrato de sus padres y en el reloj de bolsillo de su esposo. «No hay tiempo», respondió Thane con una mezcla de disculpa y firmeza. «Bragg está reuniendo hombres. Hablan de una boda forzada». El frío le recorrió la sangre. Había oído historias de viudas y mujeres con propiedades obligadas a casarse en asentamientos remotos, con funcionarios corruptos mirando hacia otro lado. Una vez casada, su tienda, la única en 20 millas, pasaría legalmente a manos del marido. Ella montó la yegua con soltura, tomando las riendas. «¿A dónde iremos?». «Tengo un lugar a un día de aquí», dijo Thane mientras subía a su caballo. «No es gran cosa, pero es seguro hasta que encontremos una solución».
Salieron por detrás del establo, ocultándose entre los árboles junto al arroyo. El corazón de Maren retumbaba al ritmo de los cascos. Miró una vez hacia atrás. La aguja blanca de la iglesia donde se había casado con Jory sobresalía sobre los edificios. La nostalgia la golpeó con fuerza. Pero los gritos la obligaron a seguir adelante. Cabalgaron durante horas, tomando senderos de caza y cauces secos para evitar los caminos principales. Thane montaba con la soltura de alguien criado en la silla, mirando atrás de vez en cuando para comprobar que ella siguiera bien, sin decir palabra de más. Maren agradecía ese silencio. Su mente seguía temblando con los recuerdos del ataque. Al caer la noche, Thane redujo el paso. Habían trepado hacia las colinas, donde el aire era más fresco y los grillos cantaban entre la hierba. A lo lejos, un coyote lanzó un lamento. «Hay un sitio adelante donde podemos descansar», dijo finalmente. «Un arroyo para beber y buen resguardo del camino». «¿Cómo se encuentra, señora Locke?» «Señorita», corrigió ella en automático. «Resisto, supongo». Su cuerpo entero dolía. El cansancio la arrastraba como si pesara toneladas. Thane observó su rostro bajo la luz lunar. Ella supo que había visto los moretones. Su mandíbula se endureció, pero no comentó nada. Llegaron a un claro pequeño rodeado de pinos. Thane desmontó primero y la ayudó a bajar, colocando las manos en su cintura con una delicadeza que contrastaba con el caos del día. De cerca, Maren pudo verlo con claridad por primera vez. Alto, de hombros anchos, con un porte que parecía tallado en roca viva. Sus ojos, sorprendentemente azules incluso bajo la luz tenue, contrastaban con un rostro endurecido por el sol y el viento. No era atractivo al modo refinado en que lo había sido Jory Locke, con sus manos de oficinista y el cabello siempre bien peinado. Pero había en la mirada de Thane Calder una determinación tranquila, una fuerza silenciosa que resultaba imposible de ignorar. Calculó que rondaría los 30 y pocos años, quizás 5 o 6 más que ella. «En tu alforja hay comida», dijo él mientras atendía a los caballos, «y una cantimplora. Deberías tomar algo». Maren rebuscó en la bolsa, encontrando cecina, galletas duras y manzanas secas. No había probado bocado desde el desayuno y, al ver la comida, sintió un retortijón doloroso en el estómago. Thane encendió un pequeño fuego protegido entre las rocas, manteniendo las llamas bajas para no atraer miradas. Se movía con la eficacia de un hombre que conocía bien la vida al aire libre, y Maren no pudo evitar preguntarse quién era realmente mientras masticaba la cecina. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó al fin. «No eres de Shoshone City», lo recordaría. Thane se sentó frente a ella, la luz del fuego recortando sombras en su rostro. «Llegué ayer, buscaba trabajo. Escuché a Bragg Huxley y a sus hombres en la cantina. Hablaban de convencerte para aceptar su propuesta». Su boca se tensó en una línea dura. «He visto ese tipo de cosas antes». Se encogió de hombros, sirviendo café en una taza de hojalata y tendiéndosela. «Hay riesgos que valen la pena». Maren aceptó la taza, reprimiendo un gemido cuando el metal caliente tocó su labio partido. «Gracias», murmuró. «Aunque no sé qué haré ahora. Esa tienda era todo lo que Jory y yo construimos». «Huxley no renunciará tan fácilmente», advirtió Thane. «Hombres como él, cuando fijan la mira en algo, no lo sueltan». «Lo sé». Ella contempló el fuego, perdida en sus recuerdos. «Antes de morir, Jory me advirtió que habría quienes intentarían aprovecharse. Me dijo que debía ser fuerte, que recordara que valgo más de lo que la gente piensa». Soltó una risa amarga. «Pero escapar no parece precisamente fortaleza». «Sobrevivir también es un acto de fuerza», replicó Thane. «A veces significa plantar cara y otras, saber cuándo buscar un terreno mejor donde hacerlo». El silencio volvió a instalarse entre ambos, acompañado del crepitar del fuego. Finalmente, Thane extendió un petate para ella y señaló un espacio llano, a una distancia respetuosa. «Descansa. Yo haré la guardia».
Maren quiso decir que no estaba cansada, pero un bostezo traicionó sus fuerzas. Se acomodó sobre el petate, sorprendida por lo acogedor que le resultaba tras el terrible día vivido. «Señor Calder», murmuró mientras el sueño la vencía. «¿Qué pasará mañana?» «Mañana llegaremos a mi cabaña», respondió él, «y después veremos cómo recuperar tu vida». Con esas palabras resonando en su mente, Maren Locke cayó en un sueño profundo, el primero que lograba desde que Bragg Huxley decidió que sería su esposa. El amanecer llegó acompañado del canto de los pájaros y el murmullo claro del arroyo cercano. Al despertarse, Maren tardó un instante en recordar lo ocurrido. El dolor en su rostro la ubicó de inmediato. Los moretones habían oscurecido durante la noche, y cada músculo le dolía tras la dura cabalgata. Thane ya estaba despierto, alimentando un pequeño fuego para el desayuno. Cuando ella se movió, él levantó la vista, su expresión contenida. «Hay agua en el arroyo si quieres lavarte», indicó, señalando un grupo de árboles que le darían privacidad. «El café casi está listo». Maren agradeció con un gesto y caminó hacia el agua. El frío le punzó los cortes, pero la revitalizó. Al reflejarse en una charca tranquila, casi no se reconoció. Su melena rubio miel estaba suelta, despeinada, y un extenso moretón púrpura se extendía por su pómulo y mandíbula. Sus ojos azules parecían demasiado grandes en un rostro tan pálido. Hizo lo posible por arreglarse. Trenzó su cabello y alisó su vestido arrugado antes de regresar. Thane le entregó una taza de café fuerte y un plato con galletas duras ablandadas en los restos del café y cubiertas con un toque de melaza. «No es gran cosa», se disculpó él, «pero te mantendrá en pie hasta la cabaña». «Es más de lo que esperaba», respondió ella sinceramente. «Sigo sin entender por qué haces todo esto por mí». Thane guardó silencio por un momento, como eligiendo cada palabra. «Mi hermana», dijo por fin. «Ella también quedó viuda joven, como tú. En nuestro pueblo había un hombre muy parecido a Huxley». Maren comprendió de inmediato. ¿Y ella? No tomó bien su rechazo. La mandíbula de Thane se tensó. No estuve allí para ayudarla. La frase quedó suspendida, pesada y amarga. «Lo siento mucho», susurró Maren. Thane asintió una sola vez y empezó a recoger el campamento con movimientos precisos. «Si mantenemos un buen paso, llegaremos a mi cabaña al mediodía». Reanudaron la marcha cuando el sol apenas asomaba por las montañas, siguiendo senderos estrechos que se adentraban más en las estribaciones. Maren se descubrió observando a su protector mientras avanzaban. Había en sus hombros una tensión constante, una alerta en su mirada que delataba a alguien que había vivido demasiados peligros. Pero, al mismo tiempo, había sido increíblemente cuidadoso con ella, atento a sus heridas, respetuoso con su espacio. «¿Llevas mucho tiempo viviendo por aquí?», preguntó cuando se detuvieron un momento para dejar respirar a los caballos. «Unos 3 años», contestó él. «Vine al oeste después de la guerra. Probé varios oficios, arrear ganado, trabajar en minas. Fui capataz en un rancho del territorio de Montana por un tiempo». «La guerra», repitió ella suavemente. Eso confirmaba su edad. «¿Estuviste... ¿de qué lado?» «Unión», respondió sin dramatismo, aunque intento no pensar demasiado en aquellos días. Conforme avanzaban, Maren asintió despacio. Jory Locke había sido demasiado joven para luchar en la guerra, pero su padre y 2 tíos sí habían marchado con el ejército de la Unión. Uno de ellos jamás volvió. «Mi padre estuvo con el 14, o de Pensilvania», comentó ella en voz baja. «Tampoco habla de aquello». Algo en el semblante de Thane Calder pareció suavizarse. «Buen regimiento, el 14º», murmuró con respeto. Casi al mediodía coronaron una loma, y Thane señaló el valle que se abría debajo. «Ahí está». Maren siguió la línea de su mano y vio una cabaña de troncos encajada al pie de una formación rocosa. Había un pequeño corral, un cobertizo para los caballos, y más allá,
un huerto modesto que brillaba bajo el sol junto a la hebra plateada de un arroyo. Era un hogar sencillo, pero incluso desde esa distancia podía apreciar el esmero con que había sido construido. «Es precioso», dijo sin dudar. Thane pareció sorprendido y después sonrió, contenido como siempre. «No es gran cosa comparado con la vida en el pueblo, pero a mí me basta». Descendieron hacia el valle y, al acercarse, Maren distinguió más detalles. Un porche que rodeaba 2 lados de la cabaña, una chimenea de piedra, montones de leña apilada con orden impecable. Todo hablaba de un hombre que valoraba la disciplina y la autosuficiencia. «¿Tienes vecinos cerca?», preguntó al desmontar. «El más próximo vive a unas 5 millas hacia el oeste», respondió él, señalando. «Son los Shawcross, gente mayor, buenos amigos. Fuera de ellos, soy yo y la montaña». Thane la ayudó a bajar y luego llevó ambos caballos al corral, donde un alazán robusto los recibió con un suave relincho. «Haz como en tu casa», dijo por encima del hombro. «La puerta no está cerrada». Maren vaciló un instante antes de subir los 3 escalones del porche y abrir la puerta. El interior era sencillo, pero acogedor. Una sala principal con chimenea de piedra, una mesa firme con 2 sillas, un mecedor junto al hogar y estantes llenos de libros. Detalle que la sorprendió. Una cortina separaba lo que parecía ser el área de descanso. Todo estaba impecable, más limpio de lo que esperaba en la casa de un soltero. Aún observaba el lugar cuando Thane entró cargando su alforja y un cubo de agua fresca. «Ahí tienes una palangana», indicó, señalando un rincón. «Si quieres, caliento agua para que te puedas asear bien. Debes sentirte llena de polvo del camino». «Gracias», respondió ella, de pronto muy consciente de que estaba sola en una cabaña remota con un hombre al que apenas conocía. Sin embargo, no sintió miedo, solo un cansancio profundo mezclado con el impacto de todo lo vivido. Thane pareció captar su tensión. «Dormiré en el cobertizo mientras estés aquí», anunció con naturalidad. «Tendrás tu privacidad». Un alivio, acompañado de una punzada extraña, le recorrió el pecho. «No quiero incomodarte». «No es ninguna molestia», la interrumpió suavemente. «He dormido en lugares peores que bajo mi propio techo». Él encendió el fuego y calentó agua para ella. Luego salió a ocuparse de los caballos mientras Maren se lavaba. El agua tibia era un regalo tras la larga jornada. Para cuando Thane regresó con truchas recién pescadas para la cena, ella se sentía un poco más humana, aunque el dolor en rostro y costillas seguía presente. Cenaron en la mesa pequeña. El silencio entre ellos era cada vez más cómodo. Después, Thane sorprendió a Maren sacando un pequeño frasco de ungüento. «Para tu rostro», explicó. «Con suelda y hamamelis, Hesper Shawcross lo prepara». Maren aplicó la pomada fría sobre sus moretones, soltando un suspiro de alivio cuando el latido doloroso empezó a calmarse. «Estás muy preparado para recibir visitas», observó ella en tono suave. Una sombra cruzó la mirada de él. «Guardo lo necesario. Nunca se sabe quién puede necesitar ayuda por aquí». Había una historia escondida tras esas palabras. Maren lo percibió, pero no insistió. A fin de cuentas, seguían siendo desconocidos unidos solo por el azar y la inesperada bondad de él. Al caer la noche, Thane alimentó el fuego. Luego tomó una manta y una almohada del área de descanso. «Estaré justo afuera si necesitas algo», dijo. «Asegura la puerta cuando salga». «Señor Calder», lo llamó ella cuando él ya tocaba el pestillo. «No sé cómo agradecerte». Sus ojos azules reflejaron el resplandor del fuego. «Un hombre decente no necesita agradecimientos por hacer lo correcto, señorita Locke». Se tocó el ala del sombrero y salió. Maren trancó la puerta y fue hacia la zona de descanso. La cama estaba impecable, con sábanas limpias, aunque gastadas. Se dejó caer en ella con gratitud. En la quietud de la cabaña, acompañada solo por el crepitar del fuego, la realidad cayó sobre ella como un peso insoportable. Había abandonado su hogar con lo puesto.
La tienda que había sido su vida junto a Jory quedaba atrás, vulnerable. Bragg Huxley estaría furioso. Tal vez incluso buscaría venganza. Y ella estaba ahí, escondida en las montañas con un hombre que había sido amable, pero cuyo pasado seguía envuelto en sombras. ¿Qué pensaría Jory de todo esto? Siempre había sido prudente, calculador. ¿Habría aprobado su huida desesperada? ¿O habría esperado que enfrentara la situación de otro modo? Las lágrimas le quemaron los ojos al recordar la última vez que había oído su voz, débil y desgastada por la enfermedad. Eres más fuerte de lo que crees, Maren. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Ella le había prometido ser valiente, continuar con el negocio, hacerle sentir orgulloso. Ahora temía haber fallado en la primera gran prueba. El agotamiento terminó por vencerla, y Maren se quedó dormida, acosada por sueños inquietos. Los sueños de Maren se llenaron de pasos que la perseguían, y de la voz de Bragg Huxley, llamándola una y otra vez. Despertó sobresaltada con el aroma del café y del tocino chisporroteando, confundida por un instante hasta que los recuerdos de los 2 últimos días regresaron como una oleada. La luz del sol entraba por las ventanas de la cabaña, y escuchó movimiento en la sala principal. Se vistió con rapidez, recogió el cabello como pudo y apartó la cortina. Allí vio a Thane Calder junto a la estufa de hierro, volteando tortitas con una destreza casi profesional. «Buenos días», dijo él sin volverse. «Espero que tengas hambre». «Hambrienta no, lo siguiente», admitió Maren, sorprendida de darse cuenta de que era cierto. Aquella escena doméstica, un hombre cocinando en una cabaña bañada por el sol, la golpeó con una ternura inesperada. Jory Locke jamás había cocinado. En su hogar eso simplemente no se hacía. Thane colocó un plato generoso frente a ella, tocino crujiente, tortitas cubiertas con miel y una taza de café fuerte. Se sentó enfrente para comer juntos en un silencio cómodo. «Tus moretones se ven mejor», comentó al cabo de un rato. «El ungüento de Hesper Shawcross es mano de santo». Maren tocó su mejilla con cuidado. La hinchazón había bajado, aunque el color morado persistía. «Me alivió muchísimo, gracias». Thane asintió, pero su expresión se volvió seria. «Tenemos que hablar de lo que viene ahora». «Sí», dijo Maren, dejando el tenedor. «No puedo abusar de tu hospitalidad para siempre, aunque te estoy profundamente agradecida». «No es ninguna molestia», respondió él de inmediato. Luego carraspeó. «Pero sí necesitamos un plan. Bragg Huxley no va a rendirse, sobre todo si cree que has ayudado por él». La insinuación estaba clara. Bragg asumiría que Thane la había reclamado para sí, lo que solo avivaría su ira. «Podría intentar llegar con mi familia en Pensilvania», sugirió Maren, aunque la idea del viaje largo y peligroso le revolvió el estómago. «Pero no tengo dinero para el pasaje». Thane guardó silencio unos segundos, pensativo. «Quizá haya otra manera», dijo finalmente. «La tienda es legalmente tuya, ¿cierto?» «Sí, Jory dejó todo muy claro en su testamento. Todo lo nuestro me pertenece. Entonces Huxley no tiene ningún derecho sobre ti ni sobre la tienda, ni aunque el pueblo entero se ponga de su lado». Thane se inclinó hacia adelante. «¿Y si conseguimos pruebas oficiales? Documentos que reafirmen tu propiedad y tus derechos como viuda». Una chispa de esperanza se encendió en Maren. «¿Cómo podríamos hacer eso?» «La semana que viene pasará por Junction City un juez federal, Judge Corwin Draxton. No un juez local borracho y fácil de sobornar, sino un oficial del gobierno. Si logramos hablar con él, explicarle lo ocurrido, quizá pueda emitir un documento confirmando tus derechos». «Junction City está a 3 días de aquí», murmuró Maren, haciendo cuentas. «Y necesitaría probar mi identidad, mostrar el testamento de Jory. Eso significa volver a Shoshone-Si». «No tú», la interrumpió Thane, tajante. «Yo iré. Recuperaré los papeles. Tú te quedas aquí donde estarás segura». Maren lo miró, atónita ante la magnitud de la propuesta.
Sería tremendamente peligroso para ti. Huxley tiene hombres por todo el pueblo. Si sospechan que me ayudaste. Thane apretó la mandíbula. Sé cuidarme, señorita Locke. Si vas a arriesgar tu vida por mí, al menos llámame Maren, dijo ella en voz baja. Una sonrisa leve le cruzó los labios. Maren, entonces. Y yo soy Thane. Ella lo observó un momento, con una mezcla de incredulidad y admiración. ¿Por qué haces todo esto? Ya has hecho más de lo que cualquiera habría hecho. Thane sostuvo su mirada sin apartarse. Porque lo que Huxley pensaba hacerte era una injusticia, dijo con firmeza. Porque sé lo que pasa cuando la gente buena mira hacia otro lado. Hizo una pausa. Y porque toda persona tiene derecho a elegir su propio camino, incluso si ese camino significa estar sola. Había algo en su voz que le hizo pensar que él conocía muy bien esa soledad. No sé cómo podré pagarte algún día, susurró Maren. No tienes ninguna deuda conmigo, replicó él. Si quieres ayudar, dime exactamente dónde están los documentos y qué cosas necesitas traer. Pasaron la mañana planeando. Maren dibujó un mapa detallado del mercantil, marcando el compartimento oculto bajo una tabla del suelo, donde Jory guardaba papeles importantes. También hizo una lista de objetos esenciales, ropa, artículos personales, y los tesoros que no podían perderse, la fotografía de sus padres y el reloj de bolsillo de Jory. Thane escuchó con atención, tomando nota mental de cada detalle. Decidió partir al amanecer siguiente. El viaje hasta Shoshone City le tomaría casi un día, e intentaría entrar en el pueblo bajo la protección de la oscuridad. Estaré fuera 2, quizá 3 días, le dijo mientras compartían un almuerzo sencillo de pan y queso. Aquí hay comida suficiente, y los Shawcross vendrán a revisarte. Son buenos vecinos. Él luchó por la unión y me han ayudado antes. Estaré bien, aseguró Maren, aunque la idea de quedarse sola en la montaña le revolvía un poco el pecho. Crecí en una granja. Sé valerme por mí misma. Thane la miró un instante y asintió. Lo creo firmemente. Aquella tarde le mostró cada rincón de la propiedad. El huerto donde cultivaba judías, zanahorias y patatas. El ahumadero donde colgaban tiras de venado y pescado en distintas etapas de curado. El gallinero donde 6 gallinas cacareaban satisfechas. Era un hogar autosuficiente, admirable para un solo hombre. Has construido algo maravilloso aquí, dijo Maren con sinceridad. Maren se quedó junto a Thane Calder en el porche, contemplando el pequeño valle mientras el sol se escondía detrás de las cumbres del oeste. Él se encogió de hombros, aunque en sus ojos se notó que sus palabras le habían agradado. Es un lugar tranquilo, después de la guerra. Eso se volvió lo más valioso. ¿Estuviste allí? ¿Mucho tiempo?, preguntó ella con cautela. 4 años, respondió él, con la mirada perdida en algún recuerdo lejano. Me alisté en el 61 con 18. Estuve en Bull Run, Antietam, Gettysburg. Guardó silencio, y Maren no quiso insistir. La guerra había dejado cicatrices en todos, visibles y no. Esa noche, Thane la sorprendió sacando un juego de ajedrez tallado en pino. Las piezas eran simples pero hermosas. ¿Lo hiciste tú?, preguntó Maren, acariciando la melena tallada de un caballo. Las noches de invierno aquí arriba son largas, dijo él simplemente. ¿Sabes jugar? Jory Locke me enseñó, respondió ella con una sonrisa teñida de nostalgia. Pero te advierto que soy bastante mala. Colocaron las piezas en la mesa pequeña, y por unas horas, la tensión de sus vidas quedó a un lado mientras se sumergían en el juego. Thane jugaba con paciencia, calculando cada movimiento, y Maren sintió que la claridad mental le regresaba tras días de puro desasosiego. «Jaque mate», dijo él finalmente, con los ojos azules arrugándose por una sonrisa contenida mientras atrapaba a su rey. Maren soltó una risa auténtica, que hasta a ella misma la sorprendió. «Te avisé que no era buena». «Juegas con corazón»,
comentó Thane. Eso vale más de lo que crees. Cuando la oscuridad se asentó, él volvió a preparar su cama en el cobertizo, encendió un farol y se dispuso a marcharse. Thane, lo llamó Maren antes de que abriera la puerta. Por favor, ten mucho cuidado en Shoshone City. Bragg Huxley no es un hombre razonable. Thane se volvió, su rostro iluminado por la lámpara. Volveré antes de que te des cuenta, Maren, con tus papeles y con ese reloj. Cuando él salió, Maren atrancó la puerta y avivó ligeramente el fuego. Al acostarse en la cama de Thane, comprendió que en apenas 2 días, ese desconocido le había demostrado más respeto que muchos de sus vecinos en 3 años. Bragg Huxley la veía como una posesión. Thane Calder la veía como una mujer que merecía elegir. Ese pensamiento la calentó más que las brasas mientras se dormía. Fiel a su palabra, Thane partió al amanecer, vestido con ropa discreta y el sombrero calado hasta las cejas. Sus instrucciones habían sido claras. Cierra puertas y ventanas después de que me vaya. Mantén la escopeta cerca. Si alguien que no sea los Shawcross se acerca, escóndete en el sótano bajo la cocina. Volveré antes del atardecer pasado mañana. Si no, dudó un instante. Si no regreso para el 3er día, toma mi caballo y ve hacia el norte, a casa de los Shawcross. Ellos te ayudarán a llegar con The Silver Badge Riders. Maren asintió, con un nudo en la garganta. No por ella, sino por aquel hombre que estaba arriesgando tanto por protegerla. Cuídate, murmuró mientras él montaba. Thane tocó el ala de su sombrero y la miró unos segundos más de lo necesario antes de girar su caballo y desaparecer entre los árboles. El día se abrió ante Maren, largo y silencioso. Para no dejarse consumir por la inquietud, se lanzó a las tareas domésticas: ordenar la cabaña, alimentar a las gallinas, limpiar el huerto. El trabajo físico alivió un poco la tensión acumulada y le dio una sensación de pertenencia a ese pequeño refugio construido con esmero por Thane. A media tarde escuchó cascos aproximándose. Su corazón dio un brinco, pero recordó las palabras de Thane. Se asomó con cautela y vio a una pareja de ancianos bajando por el sendero. Ella montada de lado sobre una mula casi tan vieja como ellos. Él guiando un caballo de carga. Maren abrió la puerta. Hesper Shawcross, menuda como un pájaro pero de mirada afilada, la observó y soltó un chasquido de desaprobación. Vaya, esto debe ser obra de ese tal Huxley, dijo sin rodeos. Thane pasó esta mañana y nos contó lo básico. Dijo que quizá te vendría bien algo de compañía. Es muy amable de su parte, respondió Maren, conmovida. La amabilidad no tiene nada que ver, replicó Hesper, mientras su esposo la ayudaba a descender. Las mujeres debemos cuidarnos unas a otras. Orren, trae la cesta. Orren Shawcross, alto y encorvado, con una barba blanca imponente, le entregó una cesta cubierta. La señora preparó pan y conservas, explicó. Y hay huevos frescos, y un frasco de ese ungüento para tu rostro. Los Shawcross se quedaron varias horas, y Maren sintió cariño inmediato por ellos. Hesper era directa y práctica, con un humor seco que hacía reír a Maren más de lo que esperaba. Orren hablaba poco, pero cada frase dejaba ver una sabiduría tranquila. Thane es un buen hombre, dijo Orren al despedirse. Uno de los mejores que he conocido. Ha pasado por el infierno. ¿La guerra?, preguntó Maren. Orren asintió. Eso, y lo que vino después, no lo cuenta, pero un hombre lleva esas sombras en los ojos. Él mencionó que tenía una hermana, dijo Maren con cautela. Algo le ocurrió después de quedarse viuda. Hesper y Orren intercambiaron una mirada cargada de entendimiento. No es nuestra historia para contar, respondió Hesper con suavidad. Hesper habló con suavidad. Le marcó la vida. Aquella pérdida lo moldeó, y por eso es un hombre que interviene cuando otros miran hacia otro lado. Se despidieron prometiendo volver al día siguiente y asegurando que Thane lograría su cometido. Ese muchacho no promete nada que no pueda cumplir, declaró Hesper con total convicción.
Al quedarse sola, Maren no pudo evitar pensar en Thane Calder, en la fortaleza silenciosa que irradiaba, en la ternura con la que le hablaba, en esas sombras que a veces se asomaban en sus ojos azules. En apenas 2 días, había puesto patas arriba todo lo que ella creía entender sobre los hombres y la forma en que el mundo funcionaba. Jory Locke había sido cariñoso y constante, un buen esposo y proveedor. Ella lo había amado con la calma del afecto construido con los años. Pero Thane despertaba algo distinto. Él la ayudaba por principios, no por interés personal. Cuando consiguiera sus documentos y pudiera asegurar legalmente su negocio, cada uno seguiría su camino. Ella regresaría a su vida en Shoshone City, si lograban poner freno a Bragg Huxley, y Thane permanecería en su refugio de montaña. El pensamiento le dejó un hueco extraño en el pecho. La noche cayó y Maren aseguró la cabaña tal como él le había indicado. Tomó uno de sus libros, un ejemplar muy usado de ensayos de Emerson, y leyó a la luz de la lámpara hasta que el sueño la venció. Mientras sus ojos se cerraban, su pensamiento estaba con un jinete solitario cabalgando hacia Shoshone City, cargando con todas sus esperanzas. El día siguiente transcurrió casi igual. Tareas domésticas por la mañana y la visita de los Shawcross por la tarde. Hesper llevó materiales de costura y ayudó a Maren a convertir una camisa vieja de Thane en una prenda aceptable para acompañar su falda, ya que su propia blusa había quedado destrozada durante la agresión de Bragg. «Le haces bien, hija», comentó Hesper mientras cosían. «Ese hombre lleva demasiado tiempo solo». A Maren se le encendieron las mejillas. «Solo está siendo amable. En cuanto todo esto termine, volveré a mi tienda». Hesper le lanzó una mirada llena de significado, pero no añadió nada. Al caer la segunda noche sin señales de Thane, los nervios de Maren estaban al límite. Se sobresaltaba con cualquier ruido, mirando constantemente por las ventanas en busca de jinetes. Incapaz de dormir, se acomodó en la mecedora de Thane junto al fuego, la escopeta cruzada sobre las piernas. El amanecer marcó el inicio del tercer día, el día en que él había prometido regresar. Maren hizo sus tareas casi en trance, mientras su mente imaginaba escenarios cada vez más inquietantes. ¿Habría descubierto Bragg que Thane intentaba entrar en la tienda? ¿Estaría Thane herido? ¿Arrestado? ¿Peor? Los Shawcross llegaron a media mañana, sus rostros tensos. ¿Nada aún?, preguntó Orren, aunque era evidente. Maren negó con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Dijo que esperáramos hasta el anochecer, recordó Hesper, intentando infundir ánimo. Thane sabe lo que hace. Pero a medida que las sombras se alargaban por el valle, incluso la firmeza de Hesper empezó a flaquear. Decidieron quedarse con Maren, aunque ninguno dijo en voz alta lo que todos temían, que algo terrible había sucedido. El sol, un disco naranja ardiente, acababa de rozar las cumbres del oeste cuando oyeron el eco lejano de cascos en el sendero. Los tres salieron corriendo al porche, esforzándose por distinguir la figura entre la penumbra. Un solo jinete emergió de los árboles, inclinado sobre la montura pero avanzando hacia la cabaña. Incluso a distancia, Maren reconoció la silueta ancha de Thane Calder. Una oleada de alivio tan intensa la recorrió que casi se desplomó. Pero al acercarse, el alivio se convirtió en angustia. Thane se balanceaba hacia un lado, y su camisa estaba empapada en lo que solo podía ser sangre. Orren corrió a su encuentro, ayudándolo a bajar del caballo. Thane casi se desplomó al tocar el suelo, y entre Orren y Maren tuvieron que sostenerlo para subirlo al porche y meterlo en la cabaña. «¿Qué ocurrió?», exclamó Maren, horrorizada al verlo hundirse en una silla. Su rostro estaba pálido como la cera y respiraba con dificultad. «Huxley», logró decir entre dientes apretados. Tenía hombres vigilando la tienda. Con un gesto doloroso, sacó de su chaqueta un fajo de papeles envueltos en tela engrasada. «Pero conseguí lo que necesitabas». Hesper ya estaba calentando agua y preparando paños limpios. «Orren,
Ayúdame a quitarle la camisa. Maren, trae mi bolsa de medicinas del mulo. Maren salió corriendo, el corazón golpeándole el pecho. Cuando regresó, Thane estaba sentado sin camisa junto al fuego, revelando por fin la gravedad de las heridas. Una bala le había rozado el costado, dejando un surco profundo de donde aún brotaba sangre. Moratones cubrían sus costillas y pecho, y un tajo sobre la ceja mostraba que había estado en una pelea seria. Me sorprendieron al salir por detrás de la tienda, explicó Thane, mientras Hesper limpiaba la herida con manos expertas. Escaparon 3 de los de The Hollow Spur Gang, pero antes uno me alcanzó de refilón. Jadeó cuando Hesper aplicó un emplasto ardiente sobre el costado. Cabalgaste horas así. No deberías haberlo hecho, dijo Maren, su voz temblando. No por unos documentos. Se detuvo cuando él extendió la mano y sacó un reloj de bolsillo de plata deslustrada. Dijiste que era importante, murmuró, ofreciéndoselo. Maren tomó el reloj entre las manos temblorosas, con los ojos nublados por las lágrimas. Había sido de su padre antes de pasar a Jory Locke, una reliquia familiar que valía más que la tienda entera. Gracias, susurró con la voz quebrada. Thane asintió una vez, aunque soltó un leve gemido cuando Hesper Shawcross apretó firmemente los vendajes alrededor de su torso. Necesita reposo, dictaminó la mujer con autoridad. La bala no tocó nada vital, pero ha perdido sangre y quizá tenga las costillas fisuradas. Orren y yo nos quedamos esta noche. Thane empezó a protestar, pero Hesper lo fulminó con una mirada que no admitía réplica. Ahora mismo no estás en condiciones de proteger ni a ti mismo, chico. Nosotros montaremos guardia por turnos. Lo acomodaron en su cama, pese a que él insistía en que Maren debía ocuparla. Orren tomó la primera guardia, instalándose junto a la ventana con el rifle de Thane apoyado en sus rodillas. Hesper preparó un estofado sencillo pero nutritivo, y comieron en un silencio cargado, cada uno consciente del peligro que aún los rodeaba. Más tarde, cuando Hesper tomó el relevo de la vigilancia y Orren dormitaba suavemente en la mecedora, Maren se escabulló detrás de la cortina para ver cómo estaba Thane. Él seguía despierto, los ojos azules encendidos por una fiebre tenue bajo la luz del quinqué. No deberías haber vuelto herido, murmuró ella, sentándose al borde de la cama. Podrías haber ido al doctor en Junction City. Hice una promesa, respondió Thane con voz ronca por el dolor. Dije que regresaría antes de la puesta del sol. Maren negó despacio, entre frustración y una emoción más profunda. ¿Y si te hubieras desangrado en el camino? ¿De qué habría servido tu promesa entonces? La sombra de una sonrisa cruzó su rostro. Sabía que llegaría. Soy demasiado terco para morirme. Eso dice siempre Hesper. Sin pensarlo, Maren tomó su mano cerrando sus dedos sobre los de él. Gracias. Fue todo lo que logró decir. Pero ese agradecimiento contenía todo lo que no sabía cómo expresar. Por los papeles, por el reloj, por arriesgar su vida, por mirarla como a alguien que merecía ser defendida. Los dedos de Thane estrecharon los suyos con suavidad. No necesitabas que nadie te rescatara, Maren. Solo necesitabas a alguien que estuviera a tu lado, no en tu contra. Aquella diferencia la atravesó como un relámpago. Toda su vida la habían definido los hombres, la hija de su padre, la esposa de Jory, el objetivo de Bragg. Thane era el primero que la veía como una mujer con derecho a decidir su propio destino. Descansa, murmuró ella al fin, soltando con pesar su mano. Mañana pensaremos qué hacer. Thane asintió, sus párpados bajando pesadamente. Maren, murmuró cuando ella ya se volvía para irse. El juez en Junction City estará allí hasta finales de semana. Aún podemos lograrlo. Ya veremos, respondió en voz baja. Pero él ya estaba medio dormido. Maren regresó al cuarto principal, donde Hesper la observaba por encima de su tejido con una expresión entre tierna y astuta. Ese hombre cruzaría un incendio por ti,
comentó con una calma que desarmaba. Apenas me conoce, replicó Maren, ruborizándose. Hesper soltó un bufido elegante. Hay quienes no necesitan años para reconocer lo que tienen frente a los ojos. Maren no supo qué decir a eso, así que se dedicó a ordenar los documentos que Thane había recuperado. Allí estaban: el testamento de Jory Locke, la escritura del comercio, el certificado matrimonial, todo lo necesario para afirmar sus derechos. Si lograban llegar al juez Corwin Dragston a tiempo, tendría la ley de su lado, suponiendo que Bragg Huxley se dignara a respetarla. Aquella noche durmió en un jergón junto al fuego, pero su descanso fue ligero. El sonido entrecortado de la respiración de Thane traspasaba la cortina, y las palabras de Hesper seguían dándole vueltas. Ese hombre caminaría entre llamas por ti. ¿Qué había hecho para merecer una lealtad tan grande de alguien que ayer era un desconocido? ¿Y por qué la idea de separarse de él cuando todo terminara la llenaba de tanta inquietud? La mañana no trajo respuestas, solo nuevas preocupaciones. La recuperación de Thane y su complicada situación. Los Shawcross se marcharon tras el desayuno, prometiendo volver al día siguiente y vigilando en el camino por si aparecía alguno de The Hollow Spur Gang. Al quedarse sola con Thane, Maren se descubrió a la vez más tranquila y más nerviosa que nunca desde que lo conoció. Él, dolorido, insistió en levantarse y revisar los documentos que ella había puesto en la mesa. «Están perfectos», dijo, hojeándolos con cuidado. «Con esto, el juez tendrá que reconocer tus derechos». «Pero Junction City está a 2 días de viaje», objetó ella, «y tú no puedes moverte así». La mandíbula de Thane se endureció como ya era costumbre. «Estaré bien, podemos salir mañana». «Te han disparado», exclamó Maren. «Necesitas descansar». «Lo que necesito», respondió él con una firmeza tranquila, «es asegurarme de que estés a salvo y que tu propiedad quede protegida». «¿Por qué?». La pregunta se escapó antes de que pudiera contenerla. «¿Por qué te importa tanto?». Thane guardó silencio largo rato, sus ojos fijos en los de ella. «Porque lo que le pasó a mi hermana no va a pasarte a ti», dijo al fin. «Una vez me quedé de brazos cruzados. No volveré a hacerlo». «¿Qué le ocurrió?», preguntó Maren con suavidad. Thane bajó la mirada a sus manos tensas sobre la mesa. Tras morir su marido, un banquero del pueblo decidió que ella debía ser suya. Ella se negó, y él no lo aceptó. Su voz se hizo más tensa. «Yo estaba fuera, en una arriería. Para cuando regresé, la habían golpeado tan brutalmente que perdió al bebé que esperaba, el hijo de su esposo». Tragó saliva con dificultad. Cuando aún así se negó a casarse con él, su casa ardió. Dijeron que fue un accidente. Un escalofrío recorrió a Maren. «Thane, lo siento tanto», murmuró. Él apartó la mirada, la sombra de un pasado que aún dolía cruzando sus ojos. «Lo encontré en un salón 2 pueblos más allá», continuó con voz apagada. «No lo maté, aunque lo deseé. Lo dejé a golpes al borde de la muerte y el sheriff se lo llevó. 2 años de condena». Una risa amarga se escapó de él. 2 años. 2 miserables años por destrozar la vida de mi hermana. Ella nunca se recuperó del dolor ni del espanto. Murió 3 años después. Maren extendió la mano y tomó la suya, conmovida por un duelo que ya sentía tan bien como propio. «Por eso interveniste cuando oíste a los hombres de Huxley, ¿verdad?». Thane asintió, apretando con suavidad los dedos de ella. «No podía quedarme mirando otra vez, no cuando sabía que podía evitarlo». «Has hecho muchísimo más que eso», murmuró Maren con voz temblorosa. «Arriesgaste tu vida por mí. Te hirieron por mi culpa. Nadie jamás». La frase se deshizo en sus labios. No encontraba palabras para lo que llevaba dentro. «Lo haría de nuevo», respondió Thane sin titubeo. «Cada parte de ello». La hondura de sus ojos hizo que el corazón de Maren se acelerara, y en ese instante comprendió algo que la dejó sin aliento.
Lo que sentía por ese hombre iba mucho más allá de la gratitud. En menos de una semana, Thane Calder había ocupado un lugar en su vida que ella creyó imposible después de perder a Jory Locke. Aquel descubrimiento debería haberla asustado, pero en cambio le llenó el pecho de una paz cálida y firme. «Iremos a Junction City», decidió, juntando valor. «Pero no mañana. Necesitas al menos un día más de reposo, y también un plan decente. Bragg Huxley no se rendirá así como así». Thane la observó unos segundos, luego asintió despacio. «Un día más», concedió. Salimos al amanecer del siguiente. Pasaron el resto de la jornada afinando su ruta y revisando los documentos. Thane parecía mejorar un poco con descanso y buena comida, aunque cada movimiento lo agotaba. Maren lo observaba cuando él no se daba cuenta. Cómo se encorvaba ligeramente para no molestar la herida. Cómo fruncía el ceño sobre los mapas. Cómo sus manos grandes y cuidadosas le enseñaban a cargar y disparar su revólver de repuesto. Esa noche, ella insistió en que durmiera de nuevo en la cama, y ella preparó un jergón junto al fuego. Antes del amanecer, el ruido tenue de Thane moviéndose la despertó. Respiraba con dificultad, intentando no hacer ruido al vestirse. «Deberías estar acostado», lo reprendió suavemente mientras se incorporaba. Él se detuvo con el abrigo en las manos. Quería revisar el perímetro, por si acaso. Maren se levantó, quitándole el abrigo con delicadeza. «Lo haré yo. Me enseñaste qué vigilar». Parecía dispuesto a discutir, pero finalmente suspiró y asintió. «Lleva la escopeta. Quédate donde pueda verte». El aire previo al amanecer era frío y limpio. Maren dio la vuelta a la propiedad con pasos lentos y firmes. Los pájaros madrugadores cantaban entre los pinos, y los caballos resoplaban en el corral. Todo estaba en calma. Ningún rastro de The Hollow Spur Gang ni del propio Huxley. Cuando regresó, Thane ya tenía café en la estufa, y luchaba por cortar patatas con una sola mano, la otra protegida sobre su costado herido. «Déjame a mí», dijo Maren, dejando la escopeta y tomando el cuchillo de sus dedos. Prepararon juntos un desayuno sencillo pero sustancioso. Mientras comían, Maren miró la cabaña con otros ojos, ya no solo como un refugio temporal, sino como un hogar verdadero. El diseño era acogedor, práctico, lleno de detalles pensados con cariño. Las ventanas orientadas hacia la luz, los estantes construidos para aprovechar el espacio, la chimenea de piedra que templaba todo el ambiente. «Has creado algo hermoso aquí», comentó ella. «Debió costarte muchísimo trabajo». Thane echó un vistazo alrededor, como si también la viera por primera vez. «Tardé un año en construirla bien. Empecé con un cobertizo mientras levantaba lo demás». Una sonrisa leve se dibujó en su rostro. «El primer invierno fue educativo». «¿Hiciste todo esto tú?», preguntó ella. «Orren Shawcross me ayudó con el techo y la chimenea», admitió. «Pero la mayoría sí. Después de la guerra y después de mi hermana, necesitaba espacio. Silencio. Un lugar donde pudiera simplemente existir». Maren asintió. Lo entendía demasiado bien. «Eso sentí yo cuando murió Jory. Todo el mundo en el pueblo tenía opiniones sobre mi vida, sobre quién debía ser». Miró alrededor con calma. La tienda era lo único que realmente sentía como mío. Thane la miró, sus ojos azules profundos y atentos. «¿Y ahora?» Maren respiró hondo. «Ahora. También me siento yo misma aquí», confesó. «Contigo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que ninguno estaba del todo preparado para enfrentar. El gesto de Thane se suavizó, pero no alcanzó a responder. Un estruendo de cascos irrumpió en la calma. Ambos reaccionaron al instante. Thane alcanzó su revólver con un gesto doloroso. «Quédate dentro», ordenó, dirigiéndose hacia la ventana con una mueca de sufrimiento. Pero quien apareció fue Orren Shawcross,
galopando con urgencia, el rostro crispado. Thane abrió la puerta antes de que pudiera desmontar. «Bragg», jadeó Orren. «Él y 6 hombres vienen hacia aquí. Jesper los vio desde nuestra colina. Lo reconoció por la descripción que diste. Están a 1 hora detrás de mí». El hielo recorrió la sangre de Maren. «¿Cómo nos encontraron?» «Debieron seguir la huella de Thane ayer», respondió Orren sombríamente. «Iba sangrando. No pensó en encubrir el rastro». Thane soltó una maldición baja. «Tenemos que irnos ya». «No estás en condiciones de enfrentarte a ellos», objetó Orren. «Y en el camino hacia Junction City os alcanzarán sin duda». «Entonces, ¿qué propones tú?», exigió Thane, el rostro pálido por el dolor y la tensión. Orren intercambió una mirada con Maren antes de volverse hacia él. «Vosotros 2 os escondéis. Yo me los llevo en la dirección contraria. Para cuando se den cuenta, ya habréis ganado una buena ventaja». «Es demasiado peligroso», protestó Maren, con la voz temblorosa. «¿Y si te hacen daño?» «Huxley no me conoce», respondió Orren con serenidad. «Para él, solo seré un viejo que quizá vio a una pareja joven cabalgando hacia el oeste. Cuando descubra que lo mandé tras un rastro falso, vosotros ya estaréis a medio camino de Junction City, yendo hacia el este». Thane dudó, dividido entre la urgencia de proteger a Maren y el miedo por su amigo. «Orren, no hay tiempo para discutir, hijo», lo interrumpió el mayor con firmeza. «Tomad lo que necesitéis y marchaos. Yo os ganaré el tiempo que pueda». La tensión del momento no permitió más debate. Thane asintió bruscamente y se volvió hacia Maren. «Empaca solo lo esencial. Los papeles, comida, agua, munición». Se movieron con una rapidez desesperada. Orren esperaba afuera, vigilando el sendero. Thane se colocó el cinturón del arma, pese al dolor evidente, y entregó a Maren la escopeta cargada. «Recuerda lo que te enseñé», dijo con gravedad. «Si llega el momento, apunta al centro del cuerpo. Es más difícil fallar». La calma práctica de sus palabras le dio fuerzas. Maren asintió, aferrando el arma con decisión. «No fallaré». En menos de 20 minutos, las alforjas estaban listas y los caballos ensillados. Los movimientos de Thane eran rígidos. Cada gesto le arrancaba una punzada, pero la determinación lo mantenía en pie. Antes de montar, presionó en la mano de Orren una pequeña bolsa de cuero. «Para ti y Jesper», murmuró, «por si acaso». Orren se la devolvió con firmeza. «Me la darás tú mismo cuando regreses. Ahora id, los 2». Impulsada por un nudo en la garganta, Maren abrazó al hombre mayor. «Gracias». «Por todo», susurró. Orren le dio unas palmadas torpes en el hombro. «Cuídate, muchacha. Y cuida de ese testarudo». Hizo un gesto con la cabeza hacia Thane, que ya luchaba por montar sin agravar su herida. Salieron por la parte trasera de la propiedad, siguiendo un estrecho sendero de venados que trepaba la ladera oriental. Maren miró atrás una sola vez. Vio a Orren girar su caballo hacia el oeste, listo para enfrentarse al destino con tal de protegerlos. Lanzó una plegaria silenciosa por él. El camino era abrupto y estrecho, obligándolos a avanzar en fila india. Thane guiaba, la espalda tensa, el cuerpo entero sostenido solo por la fuerza de su voluntad. Forzaron el ritmo de los caballos todo lo que permitía el terreno. Cada minuto ganado podría significar la diferencia entre escapar o ser alcanzados. Al llegar al siguiente valle, Thane señaló que aquella ruta les permitiría enlazar con el camino hacia Junction City. El calor del día aumentó, y Maren notó claramente cómo Thane estaba empeorando, aunque él no dijera nada. «Deberíamos dejar que los caballos descansen», sugirió cuando encontraron un arroyo. «Y tienes que revisar ese vendaje». Thane abrió la boca para replicar, pero acabó asintiendo con cansancio. «Solo un alto breve. Tenemos que seguir moviéndonos». Descendieron en una pequeña pradera junto al agua. Maren lo ayudó a quitarse el abrigo. La herida estaba inflamada,
amenazando infección. La lavó con agua limpia del arroyo y volvió a aplicar el ungüento de Hesper antes de ajustar el vendaje. «Gracias», murmuró él mientras ella lo ayudaba a ponerse la camisa. Sus ojos azules se encontraron con los de Maren, diciendo más de lo que podían poner en palabras. Las manos de ella se quedaron un momento sobre sus hombros. «Vamos a superar esto», afirmó, intentando creerlo. «Los dos». Thane asintió suavemente. «¿Los dos?», repitió. Tras dejar que los animales descansaran media hora, retomaron el camino. La tarde se volvió interminable, cada milla más agotadora que la anterior. La postura de Thane se vencía poco a poco. Sus respuestas eran más lentas. Pero se negó a detenerse hasta que la caída del sol los obligó. Acamparon en una hondonada protegida, manteniendo el fuego pequeño y apagándolo pronto para no ser vistos. Maren insistió en hacer la primera guardia. Thane cayó dormido casi de inmediato, respirando entrecortado pero estable. Sentada contra un árbol, la escopeta cruzada sobre el regazo, Maren lo observó dormir bajo la luz tenue de la luna. Un torrente de pensamientos la azotó. Una semana atrás era una viuda respetable con una tienda. Ahora era una fugitiva en medio del bosque, velando el sueño de un hombre herido al que apenas llevaba unos días conociendo, y en quien confiaba más que en nadie. Y en esa quietud, sin poder huir de su propia verdad, lo admitió por fin. Estaba enamorándose de Thane Calder. La idea debería haberla aterrorizado. Había pasado muy poco desde la muerte de Jory, y habían vivido demasiado en apenas unos días. Pero no sentía miedo. Sentía certeza, como si una parte de ella hubiera esperado a Thane sin saberlo. Un gemido leve de Thane la sacó de sus pensamientos. Se movió, rozando la herida. Maren se acercó y acomodó la manta con cuidado. Él abrió los ojos, confundido unos segundos, hasta que la reconoció. «Deberías dormir», murmuró. «Es mi turno». «Todavía no», lo tranquilizó ella. «Vuelve a descansar». Cuando se apartó, él tomó su mano, aferrándola con suavidad. «Maren», dijo en un susurro ronco, cargado de cansancio y algo más profundo. «Si algo me pasa». «A ti no te va a pasar nada», lo interrumpió ella con firmeza. Él insistió, apretando un poco su mano. «Si me ocurre algo...» «Los papeles están en el bolsillo interior de mis alforjas. Llega hasta el juez. Él te ayudará». Maren apretó su mano con determinación. «Vamos a llegar juntos, Thane. No pienso dejarte atrás». Thane sostuvo su mirada un largo instante antes de asentir apenas. «Mujer terca», murmuró, aunque en su voz se deslizaba un calor inesperado. «He tenido que serlo», respondió ella en un susurro. Sus dedos se entrelazaron con los de él. «Es una de las muchas cosas que admiro de ti». Aquellas palabras tan sencillas, dichas con tanta sinceridad, encendieron algo cálido en el pecho de Maren. Se inclinó con un impulso repentino y rozó con sus labios la frente de él. «Descansa. Te despertaré cuando sea tu turno». Los ojos de Thane se cerraron, una leve sonrisa suavizando su expresión mientras caía de nuevo en el sueño, sin soltar la mano de ella. La noche transcurrió sin sobresaltos, y al despuntar la primera luz, retomaron el camino. Thane parecía un poco más entero tras haber dormido, aunque aún lejos de su fuerza habitual. Al llegar la media tarde alcanzaron la carretera principal a Junction City, y el avance se volvió más rápido sobre el terreno firme. «Si apretamos el paso, podemos llegar mañana al anochecer», calculó Thane, mirando la posición del sol. «El juez estará allí otro día más», respondió Maren, sintiendo una mezcla de alivio y una ansiedad nueva. Junction City significaba protección, pero también decisiones. ¿Regresaría a Shoshone City cuando sus derechos estuvieran a salvo? ¿Podría retomar su antigua vida después de todo lo ocurrido? ¿Y Thane? ¿Volvería simplemente a su refugio en las montañas una vez que ella estuviera a salvo? No dijo nada en voz alta,
Lo urgente era llegar vivos. Acamparon entre unos pinos, lo bastante cerca de la carretera para oír viajeros distantes, pero ocultos a la vista. Thane insistió en tomar la primera guardia y Maren, agotada, no tuvo fuerza para discutir. Se quedó dormida escuchando el sonido calmado de él limpiando su revólver. Horas después, despertó sobresaltada. Thane estaba desplomado contra un árbol, el rostro peligrosamente pálido bajo la luz de la luna. Corrió hacia él y le tocó la frente. Ardía en fiebre. Thane, lo llamó suavemente, sacudiéndolo. Despierta. Sus ojos se abrieron vidriosos. Maren, ¿qué pasa? Estás ardiendo. La herida está infectada. Él intentó incorporarse gruñendo de dolor. Estoy bien, solo cansado. Déjame ver el vendaje, insistió ella, sin darle opción. Desabotonó la camisa. La piel alrededor del rozón estaba hinchada, caliente, con venas rojas extendiéndose como raíces envenenadas. Maren contuvo un sollozo. Había visto infecciones así durante la guerra, cuando su padre atendía heridos en la granja. Sabía lo rápido que podían llevar a un hombre a la tumba. Limpió la zona con agua del arroyo y volvió a aplicar el ungüento de Hesper, sus manos temblando. Junction City no está lejos, empezó él. No podemos arriesgarnos, lo interrumpió, pero Thane negó con la cabeza. Huxley puede tener hombres vigilando los caminos. Respiró hondo, reuniendo fuerzas. Puedo hacerlo. Solo tengo que seguir. Maren deseaba rogarle que parasen, que buscaran ayuda inmediata, pero sabía que Thane tenía razón. La furia de Bragg Huxley sería un vendaval después del engaño de Orren. La única protección real estaba con el juez Corwin Dragston. Entonces nos vamos ahora, decidió. No tiene sentido esperar al amanecer. Thane asintió, demasiado débil para discutir. Ella lo ayudó a incorporarse y luego a montar, un proceso que casi lo dejó sin sentido. El miedo de Maren se clavó hondo al ver lo inestable que estaba en la silla. Partieron bajo un cielo tachonado de estrellas, la carretera bañada en el brillo plateado de la luna. Maren tomó las riendas del caballo de Thane para guiarlo, sin quitarle los ojos de encima. Él se perdía a ratos, murmurando frases incomprensibles. A veces parecía volver en sí solo para desvanecerse otra vez. El amanecer llegó con una lentitud tortuosa. La luz reveló el verdadero deterioro de Thane, apenas consciente, inclinado peligrosamente, respirando con dificultad. Aguanta. Por favor, Thane. Ya casi estamos, rogó Maren, con un nudo apretándole la garganta. La mañana se estiró en una tortura silenciosa. Cada milla era una batalla. Thane se desmoronaba ante sus ojos y ella solo podía seguir avanzando. Al fin, por la tarde, coronaron una colina. Abajo, en el valle, se alzaba Junction City. Maren sintió un alivio tan arrollador que casi rompió a llorar. Thane, dijo, tocándole la pierna. Lo logramos. Mira. Él abrió los ojos apenas, nublados. Sabía que lo conseguirías, murmuró antes de desplomarse hacia adelante. Maren espoleó a los caballos, la urgencia devolviéndole fuerzas. Entraron al pueblo al caer el sol, llamando la atención de quienes paseaban por las aceras de madera. Ella no se detuvo. Buscaba una consulta, un dispensario, cualquier señal de ayuda. ¡El médico!, gritó a un hombre sorprendido que barría frente a una ferretería. ¿Dónde puedo encontrar al médico? Al final de la calle, respondió el hombre señalando. La casa con las contraventanas verdes. Ahí, Maren siguió corriendo, sintiendo cómo el alivio la empapaba por dentro al ver la casita impecable con un pequeño rótulo que decía Dr. Renford Slate, médico colgado junto a la puerta. Apenas logró bajar del caballo antes de golpear con desesperación la madera. Un hombre de mediana edad, de ojos bondadosos y barba impecable, abrió la puerta, observando su aspecto agotado con profesional serenidad. «Soy el Dr. Slate. ¿Qué ocurre, señorita?» «¿Mi amigo?», jadeó Maren,
señalando a Thane, completamente inconsciente sobre su caballo. Le dispararon. La herida está infectada. Por favor, tiene que ayudarlo. El médico actuó al instante, llamando a su asistenta mientras corría hacia Thane. Entre ambos consiguieron bajarlo y trasladarlo al interior, depositándolo sobre una mesa de reconocimiento en una sala que olía a hierbas, alcohol y disciplina médica. ¿Cuánto hace que le dispararon?, preguntó el doctor mientras cortaba los vendajes con manos entrenadas. 3 días, respondió Maren, sin apartarse ni un instante. Solo fue un roce, pero necesitábamos llegar al juez federal antes de que dejara el pueblo. El médico alzó la vista bruscamente. El juez Corwin Draxton está atendiendo casos en el juzgado hasta mañana por la tarde. Regresó a la herida, frunciendo el ceño. La infección es seria. Tendré que limpiarla bien y drenarla, y darle láudano para el dolor. ¿Va? Maren no pudo terminar la frase. La mirada del doctor se suavizó. Es joven y fuerte. Lo trajiste a tiempo, pero estará en la cuerda floja un buen rato. Asintió hacia su ayudante. Liora te mostrará dónde puedes asearte y descansar. Haré todo lo que esté en mis manos. Liora Fielding, una mujer resuelta de unos 40, condujo a Maren hacia una salita acogedora. El doctor es el mejor que hay, le aseguró con firmeza maternal. Si alguien puede salvar a tu amigo, es él. Maren se dejó caer en una silla, consciente de su agotamiento por primera vez. Gracias, murmuró. Te traeré té, algo de comida y agua para lavarte. Con todo respeto, hija. Pareces haber pasado por una tormenta. Pese al temor que la oprimía, Maren esbozó una sonrisa débil. Eso sería maravilloso. Gracias. Cuando Liora salió, Maren recordó los papeles por los que Thane casi había dado la vida. Corrió hasta las alforjas y suspiró aliviada al encontrar el paquete envuelto en aceite aún en su sitio. Entró abrazándolo contra el pecho como si fuera un amuleto. Las horas siguientes se disolvieron en un torbellino de espera. El doctor Slate entraba y salía, dando informes breves. La herida estaba drenada. Thane había recibido medicinas. Descansaba lo mejor posible. Maren se aferraba a cada palabra para mantener viva la esperanza. Cerca de la medianoche, el doctor apareció con expresión cansada pero más animada. La fiebre ha cedido, anunció. Eso es muy buen signo. Ahora duerme de forma natural. Puedes verlo si quieres. Maren lo siguió hasta un cuartito de recuperación donde Thane yacía en una cama estrecha. Su respiración era lenta y firme. Su rostro, aunque pálido, ya no ardía. ¿Va a recuperarse?, preguntó Maren casi sin voz. Si no surge nada inesperado, sí, afirmó el médico. Es sorprendentemente resistente. Cualquier otro habría caído hace horas. Maren tomó la mano de Thane. Estaba cálida, pero sin fiebre. Gracias, dijo, rompiéndosele un poco la voz. No sé cómo pagarle. El doctor hizo un gesto despreocupado. Hablaremos de eso cuando se ponga de pie. Ahora deberías descansar. Allí tienes un catre. Ella asintió. Cuando por fin quedó sola, intentó dormir, pero el cansancio no lograba vencer la preocupación. Se quedó observando a Thane. Respiración tras respiración, como si cada una fuera una promesa cumplida. Cumpliste tu palabra, murmuró inclinándose hacia él. Me trajiste a salvo. Ahora me toca cumplir a mí. Acabó quedándose dormida, porque despertó de golpe con la luz de la mañana colándose por la ventana, y con la voz débil pero clara de Thane, pronunciando su nombre. Maren. Ella estuvo a su lado en un parpadeo, el corazón rebosando alivio. ¿Estás despierto? Parece que sí, respondió él con un atisbo de humor. ¿Dónde estamos? En Junction City, en casa del doctor. Ella apretó su mano. Nos diste un buen susto. Thane intentó incorporarse, pero un gemido lo detuvo. El juez, los papeles. Los tengo, lo tranquilizó Maren.
Y el juez sigue en la ciudad. El doctor Renford Slate comentó que el juez atendería casos hasta la tarde. Thane se relajó apenas. Bien, tienes que ir a verlo cuanto antes. No pienso dejarte solo, protestó Maren. Sí que vas, replicó él, firme como una roca. Puede que sea tu única oportunidad de conseguir protección legal. Yo seguiré aquí cuando regreses. Antes de que ella pudiera responder, el doctor volvió, satisfecho con su revisión. Tu amigo tiene razón con respecto al juez, dijo con serenidad profesional. El juez Corwin Draxton es un hombre recto, pero muy estricto con sus horarios. Si necesitas verlo, debe ser pronto. Maren vaciló, dividida entre su urgencia por asegurar su posición legal y el miedo de alejarse de Thane. «Ve», insistió él en voz baja, «termina lo que empezamos». Ese lo que empezamos la decidió por completo. Ya no era solo su batalla, era la de ambos. «Volveré en cuanto pueda», prometió. Leora Fielding la ayudó a asearse, le prestó una blusa limpia y le recogió el cabello para que pareciera presentable. Con el paquete de documentos firmemente sujetado contra su pecho, Maren caminó hacia el juzgado, un edificio de ladrillo imponente en el centro del pueblo. El escribano la guió hasta las cámaras del juez. Allí encontró a un hombre distinguido, de cabello gris acero y mirada que veía demasiado. Estudiaba papeles en un enorme escritorio de roble. «¿Juez Draxton?», preguntó desde la puerta. Él levantó la vista. «¿Sí? ¿Y usted es?» «Maren Locke, su señoría. Necesito su ayuda». Durante casi una hora, Maren relató su situación. La muerte de Jory Locke, las intenciones violentas de Bragg Huxley, la amenaza de un matrimonio forzado y la intervención decisiva de Thane Calder. Le fue entregando los documentos uno por uno, observando cómo el juez los revisaba con detenimiento. «Todo está en regla», afirmó al fin, dejando el testamento de Jory sobre la mesa. «Usted es la legítima dueña del mercantil en Shoshone City. Nadie, ni Huxley ni ningún otro, tiene derecho a obligarla a casarse o a arrebatarle su propiedad». El alivio inundó a Maren. «Gracias, su señoría». Pero el juez continuó, su gesto volviéndose sombrío. «Otra cosa es hacer cumplir estos derechos en un pueblo remoto, especialmente contra un hombre influyente y violento como Huxley». «Entonces, ¿qué puedo hacer?» El juez juntó las manos, pensativo. «Puedo emitir un decreto confirmando su propiedad y declarando que cualquier intento de coaccionarla será tratado como delito federal. También enviaré una carta al mariscal territorial solicitando una investigación». Hizo una pausa. «Pero debo ser sincero, señora Locke. Son escudos de papel, no detendrán una bala». Maren asintió. Lo sabía. Aún así, el decreto será útil. Y quizá la amenaza de intervención federal lo haga retroceder. Muy bien. El juez se puso a redactar el documento con rapidez disciplinada. El joven que la ayudó dijo que se llamaba Thane Calder. ¿Qué relación tiene con él? La pregunta la tomó por sorpresa. «Es un amigo. Arriesgó su vida por mí cuando nadie más lo hizo». Los ojos del juez parecieron leer más de lo que Maren decía. «Ya veo. ¿Y piensa usted volver a Shoshone City cuando él se recupere?» La pregunta que había evitado enfrentar se abrió ante ella como un precipicio. Volver al mercantil que había sido el sueño de Jory, no el suyo. ¿Seguir con una vida que nunca eligió realmente? ¿O había otro futuro aguardándola, uno que jamás había imaginado? «No lo sé», admitió suavemente. «Aún no he decidido». El juez asintió como si eso confirmara una intuición. «La vida nos pone a veces en cruces inesperadas, señora Locke. El viajero sabio observa cada camino antes de elegir». Selló el decreto y le entregó el papel. «Esto establece su posición legal sin duda alguna. Y enviaré la carta hoy mismo. Ahora, imagino que desea volver junto a su amigo».
Maren lo agradeció de corazón y regresó a la casa del doctor con el documento oculto dentro de la blusa prestada. Encontró a Thane sentado con dificultad, pálido pero más consciente, mientras el doctor Slate revisaba sus vendajes. «Estás mejor», dijo Maren, sin poder ocultar el alivio. «Y tú te ves más como tú misma», respondió él, iluminándosele el rostro. Cuando quedaron solos, Maren le mostró el decreto y le explicó todo lo que el juez había dicho. Thane lo leyó con atención. «Tiene razón», murmuró. «Huxley no se detendrá por un papel». Luego la miró, con los ojos azules llenos de algo profundo y serio. «¿Qué quieres hacer, Maren? ¿Quieres volver realmente a Shoshone City?» Ella se sentó junto a la cama, escogiendo sus palabras con cuidado. La tienda era el sueño de Jory, no el mío. La seguí por obligación, por lo que se esperaba de mí. Respiró hondo. Pero ahora empiezo a preguntarme si hay otra vida esperándome, una que yo elija por primera vez. El gesto de Thane se suavizó, como si acabara de escuchar algo que llevaba tiempo esperando. ¿Y qué vida sería esa? El corazón de Maren latía con una fuerza que casi dolía. Estaba a punto de dar el mayor salto de fe de toda su existencia, incluso mayor que huir de Shoshone City o presentarse ante un juez federal. «Una vida donde no esté sola», murmuró al fin. «Una vida con alguien que me vea como soy, no como lo que esperan que sea. Alguien como tú, Thane». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles como cristal. Maren acababa de ofrecerle su vulnerabilidad más profunda. Thane permaneció inmóvil, sus ojos azules recorriendo su rostro con una intensidad que le robó el aliento. Y entonces, despacio, extendió la mano y tomó la suya. «He vivido solo mucho tiempo», confesó, la voz rasposa por la emoción contenida. «Pensé que así era mejor, más seguro, hasta que llegaste tú, y de repente, esa soledad ya no me parecía un destino aceptable». Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella. «Te amo, Maren Locke. Sé que es pronto, que apenas llevamos 2 semanas conociéndonos, pero nunca he estado más seguro de nada». Una alegría cálida, inesperada y luminosa brotó dentro de ella. «Yo también te amo», susurró, sintiendo que las palabras por fin encontraban su lugar en el mundo. «Sí, es pronto. Quizá demasiado pronto, pero no me importa. La vida es demasiado corta para negar lo que sentimos». La mano libre de Thane se alzó para acariciar su mejilla con una ternura que la hizo cerrar los ojos. «Solo te casarás si tú lo eliges», dijo con suavidad, repitiendo la frase que la había protegido el primer día. «Y solo con quien tú elijas. Eso siempre será verdad, Maren. Siempre». Las lágrimas se le agolparon por la emoción. «Entonces te elijo a ti, Thane Calder. Si tú me aceptas». Él la atrajo hacia sí, y sus labios se encontraron en un beso suave, honesto, lleno de promesa. Maren sintió que una parte de su alma, perdida durante años, por fin encontraba hogar. Cuando se separaron, aún respirando hondo, Thane apoyó su frente contra la de ella. «¿Y la tienda? ¿Tu vida en Shoshone City?», murmuró él. «La venderemos», decidió ella al instante. «Usaremos el dinero para agrandar tu terreno, o para empezar de nuevo en otro lugar. Lo importante es que lo decidamos juntos». La sonrisa de Thane iluminó todo su rostro, arrancándole la última sombra del hombre solitario que ella había conocido semanas atrás. «Juntos», repitió. «Suena bien, muy bien». Se quedaron en Junction City 1 semana más, hasta que Thane recuperó fuerzas. Durante esos días, Judge Corwin Draxton los presentó a un abogado especializado en propiedades. Maren autorizó la venta del mercantil con una condición estricta: jamás podía caer en manos de Bragg Huxley. El mariscal territorial, tras recibir la carta del juez, envió a 2 miembros de The Silver Badge Riders a investigar,
Volvieron con noticias inquietantes. Huxley había estallado en furia al saber de la huida de Maren y Thane, y había jurado venganza. «Quizás se calme algún día», dijo uno de los agentes, «pero con hombres como él, yo no apostaría por ello». «Entonces no se lo pondremos fácil para encontrarnos», decidió Thane con serenidad férrea. Se casaron en Junction City una mañana luminosa de octubre. Dr. Renford Slate y su esposa actuaron como testigos, y fue el propio juez Draxton quien ofició la ceremonia. Maren llevaba un vestido azul sencillo que realzaba sus ojos. Thane había comprado una camisa nueva, aunque mantuvo su sombrero gastado. «Nunca imaginé verlo así», comentó el doctor con una sonrisa mientras firmaban los papeles. Thane Calder, eterno soltero, casándose con la viuda más encantadora del territorio. Thane rodeó la cintura de Maren con un gesto lleno de paz. «La vida nunca deja de sorprender», respondió sin apartar la mirada de su esposa. Decidieron no regresar de inmediato a la cabaña de Thane, por temor a que Huxley intentara rastrearlos, y viajaron hacia el territorio de Montana, donde Thane había trabajado como capataz. Su antiguo patrón, encantado de verlo sano y casado, les ofreció hospedaje y empleo temporal. Fue allí, entre montañas frías y amaneceres claros, donde Maren descubrió que esperaba un hijo. La noticia llenó a Thane de orgullo y un instinto protector casi feroz que la hizo reír más de una vez. «Necesitamos un hogar de verdad», declaró él, estudiando mapas durante noches enteras. «Un lugar seguro, con buena tierra y un médico cerca». Para la primavera, adquirieron un pequeño rancho cerca de Helena. Casa sólida, agua abundante y acceso fácil al pueblo. Pagaron con el dinero de la venta del mercantil, que había obtenido un precio sorprendentemente alto gracias a su buena ubicación comercial. Ese verano nació su hijo, Win Calder, un niño fuerte de ojos azules y carácter decidido, mezcla perfecta de ambos. Thane, que antes creyó que la vida lo condenaría a la soledad, se transformó por completo con la paternidad. Meses después, llegó la noticia de que Bragg Huxley había sido arrestado por agredir a un viajante y que su influencia en Shoshone City se había desmoronado tras múltiples testimonios en su contra. Aún así, Thane nunca bajó la guardia. 2 años después del nacimiento de Win, llegó una niña, Elijah Calder, llamada en honor a Elsin Calder y a Hesper Shawcross, sus queridas amigas. Los Shawcross viajaban 2 veces al año para visitarlos, asegurando que aquella familia ya era también la suya, y en el 5º aniversario de aquel día en que Thane salvó a Maren en el callejón, él la sorprendió con un regalo, una pequeña caja de madera tallada. Dentro, reposaba la bala deformada que le había rozado el costado durante la misión para recuperar sus documentos. «¿Por qué guardaste esto?», preguntó Maren, sosteniendo el plomo frío entre los dedos. Thane, con el rostro más sereno y luminoso que en aquellos días solitarios de antaño, aunque aún conservando esa alerta natural que jamás lo abandonaría del todo, rodeó su cintura desde atrás. «Porque me llevó hasta ti», dijo con una sencillez que la desarmó. «Cada paso del camino, incluso los que dolieron, nos trajeron aquí. Aquí era su mundo. Un rancho modesto pero próspero, con un huerto que los vecinos admiraban, una casa repleta de libros, risas y olor a pan recién horneado, y 2 hijos que crecían fuertes y felices bajo el cielo ancho de Montana». A veces, cuando el silencio de la tarde los envolvía, Thane dejaba caer la misma pregunta, casi en un susurro. Ningún arrepentimiento. Se refería a todo lo que habían dejado atrás. Shoshone City, la antigua vida, las certezas que se desmoronaron para dar paso a un destino nuevo y elegido. Maren se giró entre sus brazos y se alzó de puntillas, rozando sus labios con un beso lleno de la ternura acumulada en todos esos años de amor silencioso y cotidiano. «Ni uno solo», aseguró con una sonrisa tranquila. «Este es exactamente el lugar que elijo». Y mientras se quedaban abrazados en el porche de la casa que juntos habían levantado,
mirando a Win Calder y Elijah Calder correr entre la hierba dorada por la luz del atardecer. Maren comprendió una verdad que la acompañaría siempre. A veces las noches más oscuras eran las que abrían camino a los amaneceres más brillantes, siempre que uno fuese lo bastante valiente para elegirlos.